Por lo tanto, preocúpense, háganle, tienen el tiempo suficiente, a pesar de que esta temporada el tiempo va a ser mucho más acotado. Ya voy a explicar eso al final de la clase con la tarea que voy a dejar. Pero por sobre todo, háganla. No va a haber otra oportunidad de subir la nota si es que les va mal. La oportunidad de subir la nota es la tarea. Es la tarea. Esas dos tareas. Explico. Este semestre se divide estilo Netflix. Voy a explicar. El semestre se divide en 3 temporadas. Son 3 objetivos, pero voy a hablar de temporadas. Cada temporada en este semestre se va a dividir en 6 capítulos. 5 de clases, 1 de síntesis. Y cada temporada compuesta de 5 capítulos, o sea, 5 clases más 1 de síntesis, va a tener 2 tareas y una prueba. Es decir, esta temporada de 5 capítulos que partimos hoy tiene 2 tareas y una prueba. Las 2 tareas valen el 40% y la prueba el 60%. ¿Alguien no entendió esa explicación? Le explico de nuevo. Poco probable, pero puede ser, ¿ya? Por lo tanto, esto se los digo para que ustedes no abusen de la pregunta, profe, ¿qué le debo? Porque cada uno de ustedes, tercero medio, ya debe saber que el profesor va a dar una tarea 1. ¿La hice sí o no? Tarea 2, ¿la hice sí o no? Y la prueba, ¿la hice sí o no? Si la respuesta a esas 3 preguntas es sí, se acabó. Eso es todo. Si la pregunta es, la 2 no la he hecho. Esto parece que se acabó el tiempo, ya no la puedo hacer. O la puedo hacer, pero va a tener un descuento. Eso es lo otro. Las tareas, si se hacen fuera de la fecha, van a tener un gran descuento. Porque no puede ser que el compañero que se esforzó y lo hizo dentro del plazo dado al profesor tenga la misma nota que el alumno que lo hizo un mes después. ¿Ya? Eso no puede ser. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. Justificativos vía profesor jefe o vía inspectoría por la red oficial. ¿Ya? Pero yo no voy a aceptar justificativos del alumno. ¿No? Eso no. Bien, ya, ese es el rayado de cancha para este semestre que hasta ahora he dado tan bien, a la perfección. Hemos alcanzado prácticamente la excelencia con este curso, aunque todavía hay algunos alumnos que tienen pruebas y trabajos pendientes del semestre pasado en las diferentes asignaturas que yo imparto. Todo eso está también otra vez enviado en el correo que les mandé hoy. Ahí está, si ustedes lo vieron, está en el Excel, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Por supuesto, siempre el canal está abierto, me pueden consultar lo que quieran, cuando quieran, siempre, ¿ya? Bien, listo. Clase de hoy, profe, ¿qué trae para esta temporada? Mire, es bastante similar a la anterior, bastante similar, va en la línea de la justicia y los derechos humanos, por lo tanto, lamentablemente para algunos, la clase que debo realizar hoy es muy, pero muy, casi muy similar a una que hice en historia, ya, la de derechos humanos, ¿ya? Profesor, ¿pero por qué? Bueno, porque no puedo inventar otra clase, no puedo inventar otros derechos humanos para educación ciudadana y otros derechos humanos para historia, ¿ya? Y debo entregar el contenido en la misma, debo entregar el contenido de derechos humanos en las 2 asignaturas porque así me lo exige el currículum, ¿ya? Una de las clases que usamos para hacer el apunte, humor. La de, sí, la de derechos humanos, ¿ya? Pero eso era contexto Latinoamérica, ahora el contexto lo vamos a traer a Chile, ¿ya? Con problemática chilena. Esa es la diferencia, es como el final de la clase, ¿ya? Ahora, todo el resto es nuevo, solamente esta clase es la que se superpone con historia. El resto es totalmente nuevo. Por ejemplo, procedimientos de detención en la calle, derechos culturales. ¿Qué hago si me detienen en la calle? ¿Qué hago? Interesante. Sí, claro, sí. Tiene razón, ya podría ser. Así que los de historia aquí van a ser los secos, los que lo van a responder todo porque son secos expertos en derechos humanos. ¿Ya? Ya, grabamos, estamos presentando, vamos. Aquí se van a acordar inmediatamente. Los derechos humanos y la Constitución, ahí cambia la letra, ¿ya? Y la Constitución, aquí nos venimos a Chile, conocer los derechos humanos y su relación con la Constitución de la República de Chile. En principio vamos a partir idéntico, luego nos va a venir para acá con algunos desafíos que tenemos pendientes que ustedes me dirán si sí o si no, sobre todo en la tarea. ¿Bien? Bien.
Comencemos. Estoy leyendo ahí sus mensajes, así que pueden escribir, opinar, conversar, todo lo que quieran. Bien, vamos. Ya. Los derechos humanos, ¿cierto? Son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, todos, pero sin ningún tipo de distinción a nivel mundial. ¿Ya? Por eso es que tengo ahí esa fotografía, ¿cierto? Todos somos iguales en dignidad y derechos, porque hay personas de las más diferentes razas, etnia, cultura y mucho más allá, todo lo que ustedes quieran. Probablemente tengan religiones diferentes, pero los une una cosa que tienen en común. Estos son los derechos humanos, ¿ya? No, los derechos humanos son inherentes y son transversales y trascienden a la raza, al sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión. Y la condición que ustedes me pidan y me pongan ahí en el chat, los derechos humanos están por sobre. Y ya vamos a ver, cuando nos traigamos los derechos humanos a Chile, que están por sobre incluso los estados y sus constituciones. Las constituciones son las que obedecen a los derechos humanos y no al revés. Esta es una definición planteada ya hace bastante tiempo, como vamos a ver a continuación, propuesta por las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, organismo muy importante para el mantenimiento de la paz en nuestro planeta. Bien, derechos humanos, ahí tenemos, claro, por supuesto, Marcelo, la ONU, ¿ya? Cuestionada por algunos, alabada por otros. Este es el concepto, ¿ya? El concepto. ¿Bien? Caractericemos, aquí ustedes se van a ir acordando, ¿cierto? Algunas características son universales, ya expliqué. ¿Cuál es esta característica de universalidad o este principio de universalidad? Que pertenece a todas las personas, sin distinción. Ustedes, yo, su familia y las personas que en este momento viven en China, en Hungría, en Nepal y en Australia y en Nueva Zelanda. No hay ninguna diferencia porque trascienden a toda la humanidad. Sin excepción alguna, raza, lengua, cultura, nación, religión o ideología política, todos tenemos los mismos derechos humanos. Sí, interesante lo que dice Marcelo. Yo creo que ahí lo que dice Marcelo es materia para una clase sola. No, no lo tenemos, pero resulta bastante interesante para incluso como tema filosófico. Vamos a acordar de eso. Indivisible y complementario. Mire, hay diferentes derechos. Ustedes pueden estar pensando en este momento en cualquiera porque ustedes ya se lo saben todos de memoria. Pero estos derechos no se pueden dividir. No podemos dividir la libertad de expresión. No podemos dividir el derecho a la vida ni ser sustituido por otro. ¿Cierto? Entonces, piensen en el derecho que ustedes quieran. Un derecho, el que ustedes nombren, yo les aseguro que lo vamos a encontrar encadenado con otro. ¿Encadenado en qué medida? Por ejemplo, derecho a la vida con derecho a la salud. No puedo asegurar el derecho a la vida si no tengo asegurado un derecho a una salud, ¿cierto? No podría ser, ¿ya? Podría encadenar el derecho a la salud con el derecho al trabajo, ¿cierto? Ambos. La salud en alguna medida va a regular el trabajo de enfermedades profesionales y el trabajo al mismo tiempo nos va a permitir poder acceder a una salud de calidad. Son imprescriptibles, como dije en la otra clase, no son un yogur. El yogur uno lo mira y dice, oh, fecha de vencimiento. Ya, estos también no son un yogur, no tienen fecha de vencimiento, no son, imprescriptibles, ¿ya? Son para toda la vida de la persona. No podemos decir, por ejemplo, mira, está en la cárcel. Como está en la cárcel, ya no tiene este derecho humano. No, él sigue teniendo todos sus derechos humanos. Por supuesto, restringimos su libertad de tránsito. Él ya no puede caminar hacia donde quiere. ¿Cierto? Ojalá que no. Hoy voy a ir anotando todo eso. Las cosas que me están diciendo ustedes en este momento me están pareciendo bastante interesantes. No, yo le aseguro que no, en esto hay real consenso. Hay real consenso. En algún momento no hubo consenso, Salma, se lo voy a mencionar ahora que usted saca a colaciones. En un principio no hubo consenso, pero hoy día sí, ya tenemos bastante consenso. ¿Cuestionado el concepto? Sí, cuestionado, se puede abordar siempre desde la crítica, para bien o para mal, pero ya sí a nivel mundial. Irrenunciables. Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy Jorge Ramírez y yo quiero estos derechos humanos, pero este y este. No, estos sáquelo, estos no me gustan. No podemos renunciar, por más que queramos, por más que seamos libres en ese sentido de elegir, no podemos elegir renunciar a ciertos derechos humanos. Y en última instancia son progresivos. Y este es la característica que vamos a tomar
para seguir el hilo de la clase. Profe, ¿cómo progresivos progresan? Por supuesto, progresan. Hace 100 años atrás no hablábamos de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Hoy día sí. No hablábamos de derecho a la privacidad de los datos personales. Hoy día sí. Antes hablábamos de derecho a voto en las mujeres, derecho a voto todas las personas, derechos civiles y políticos. Todos tienen derecho a ser elegidos y a elegir a los candidatos, por ejemplo. De eso se hablaba. Hoy día hablamos de otra generación ya de derecho, muy diferente. ¿Ah? Ya. Progresivos. Mire, han evolucionado en cada momento histórico. Hoy, mira, hay esclavos, derechos humanos. Nos estamos contaminando, otro derecho humano. No nos surgieron todos al mismo tiempo. No es el paquete no se compró hace 100 años atrás completo, ¿ya? Para todos. Hay diferentes paquetes de derechos humanos según lo que vamos necesitando, tal como dice Abril. Miren, Abril, nos estamos contaminando. Se están violando nuestra privacidad porque apareció algo que se llama Internet. Saquemos esto para acá. Nos estamos contaminando ya demasiado. Restringamos al máximo. No se preocupe, Cristóbal. Estamos abordando derechos humanos relacionándolo con nuestra constitución y las problemáticas de nuestro país. Estamos aquí como en la segunda diapositiva. Bien, Cristóbal, bienvenido. Por ejemplo, ahí tenemos, esa página existe y yo puedo ir para allá y saber el root de Abril, Salma y Cristóbal. ¡Qué miedo! No les pasa nada. Nombre, root y firma, algunos entregan hasta el número de teléfono y la dirección. No les pasa nada, a mí sí. A mí sí, o cuando me preguntan, deme su root para hacerle un descuento aquí en el supermercado, supermercado ese, en cualquier supermercado. ¿Sí? Ahí está. Y cualquiera accede a nuestros datos. Frutificador, nombre, root, y averiguamos los roots de todos nosotros. Y algo podríamos hacer. Aquí está el comienzo, ¿cierto? Son las características, los principios que está el comienzo. ¿Cuándo surge esto? Vámonos a 1948. Hace poco terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Se crea la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y se elabora por escrito, para que no sea mal interpretado ni se tomen decisiones arbitrarias, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Ahí la señora Eleanor Roosevelt, esposa de Teodoro Roosevelt, tiene esta gran declaración de los derechos humanos, ya en 1948. ¿Por qué surge esto? Ante el horror de la guerra. Miren, se violaron los derechos humanos de minorías sexuales, políticas, étnicas, culturales. Se aniquilaron a 6 millones de judíos sistemáticamente, otros tantos de gitanos, otros tantos de otra religión, otros tantos de otra creencia política. Por lo tanto, esto no puede ocurrir nunca más. Las personas tienen sus derechos humanos y no pueden ser violados, deben ser respetados. Se lanzó una bomba atómica, en un segundo 100.000 muertos en Hiroshima, Nagasaki. Por lo tanto, esto hay que detenerlo. No puede ocurrir nunca más. Además, pensemos en que se viene un contexto de Guerra Fría donde probablemente, si hay un conflicto militar, este conflicto se va a resolver con bombas atómicas. O sea, la gente vivía con un miedo constante. Y se promulga esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ante todos estos hechos que yo he relatado. Ojo con una cosa, aquí dice claramente que está por sobre los estados y las constituciones, ¿ya? Son los estados y sus constituciones las que se someten a los derechos humanos, porque se establece que los derechos humanos preexisten a los estados, son anteriores, ¿ya? En este momento, cuando se llama a firmar esta declaración, aquí va lo que dice Salma, no firman todos, las potencias no firman todas. Por ejemplo, la Unión Soviética no firma en primera instancia. ¿Ya? No firma. Hay otros países, sobre todo de la órbita soviética, recordemos los conocimientos de la Guerra Fría, segundo medio, que no firman. Ahora ya sí, por supuesto, hay consenso internacional, pero en ese momento hay discusión. ¿Estos deben o no deben ser? Claro, normal. ¿Estos deben o no deben ser derechos humanos? Interesante. No, es que aquí no podemos garantizar eso porque nosotros tenemos otra ideología. Hijos de su tiempo, pensemos en ese momento, capitalismo, liberalismo, por otro lado el socialismo, el comunismo, ¿cierto? Una economía centralizada, con restricción de libertades. Bueno, hoy en día, como les digo, ya no.
hay gran consenso internacional, a pesar de que siempre existe cuestionamiento a este concepto. ¿Ya? Ya. Y ahí tenemos una fotografía, ¿cierto?, del lamentable holocausto. Esto lo deben recordar. Aquí está, de aquí, progresivos, aquí la vamos a proyectar, ¿cierto?, a través de diferentes generaciones. Vámonos al siglo XV, XVI, XVII, XVIII, 3 palitos, ¿cierto?, durante la Ilustración. ¿Qué pensaba esta gente? Esta gente, estos ilustrados, pensemos en Voltaire, pensemos en Rousseau, ¿cierto?, pensemos en Montesquieu, que nos proponen conceptos extraños para la época: soberanía popular, votación, no queremos ser más súbditos, ahora ciudadanos, no queremos que haya un rey, queremos que exista la democracia, ¿cierto? Estas ideas comienzan a trascender, ¿ya? Aquí se comienzan a imponer obligaciones al Estado a través de los ciudadanos, ¿ya? Las personas tienen que dejar de ser súbditos. No queremos más un monarca absoluto que rija todos los destinos de todas las personas, ¿ya? Y si bien esto se va a hacer efectivo después de la Revolución Francesa, que es una de las primeras experiencias en este sentido, lamentablemente violenta, igualmente va a excluir mujeres, niños y esclavos. O sea, tampoco va a ser para todos. ¿Y cómo le vamos a llamar a este primer gran paquete de derechos? Derechos individuales, civiles y políticos. Derechos políticos, principalmente votar y ser votado, ¿cierto? Votar y ser votado. Así yo lo explico. Votar y ser votado, elegir y yo presentarme como candidato y ser elegido. Ya no el rey por sangre y que sea hereditario por hasta el fin de los tiempos, no. Ahora las personas van a elegir a sus autoridades, ¿cierto? Y el derecho al voto, derecho a la vida, no me pueden cortar la cabeza porque sí, el derecho a la integridad física, no puedo ser azotado, libertades fundamentales como la libertad de movimiento, residencia, expresión ante la ley. Ojalá, ¿cierto?, fuéramos todos iguales ante la ley, porque parece que ahí hay falencia el día de hoy. Y de culto. Tenemos fotografías, por supuesto, esta yo la mostré, esto es contexto latinoamericano. Pensemos que en 1898 se acabó la esclavitud en Cuba. Eso para mí fue ayer. Eso para mí, que soy profe de historia, fue ayer. Ayer nomás, ayer. Ahí está, familia de esclavos, trabajando en un cañaral, en un ingenio en Cuba. Por lo tanto, esta es la primera generación, el primer gran paquete de derechos humanos, a pesar, todavía no estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, sino que cuando primero a personas ilustradas en el siglo XVIII en Europa se les ocurre que deben surgir una gran gama de derechos. En primera instancia usted me va a decir, profe, declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Claro, ahí está, Revolución Francesa. ¿Ya? Podría ser el primer rasgo. Pero también hay una segunda generación, surge a mediados del siglo XX, ¿ya? Está fundamentado en el concepto de la igualdad, es asegurar bienes y servicios para todas las personas. Vámonos a segundo medio. ¿Se acuerdan cuando aparece un presidente, profesor, cuyo lema es gobernar es educar, que lamentablemente muere durante su gobierno de tuberculosis, usa bigotes, le dejan Don Tinto, asume como presidente en 1938, apoyado por el Frente Popular, pero hay reserva, un gran maestro, profesor, ¿ya? Y desde ahí en adelante en Chile surge algo que se va a llamar estado de bienestar, que para la época es algo innovador, ¿cierto? Pensemos en esta foto, ¿cierto? Foto típica, un conventillo, un cité, el tiempo de la cuestión social, las grandes cantidades de migraciones de personas del campo a la ciudad en busca de mejor expectativa económica. Vieja, vámonos para la ciudad. Dicen que allá están construyendo colegios, hospitales. Vámonos para allá porque Pepito va a poder aprender a leer y a escribir y no va a pelar el ajo acá en el campo. ¿Ven? Fundamental la participación del Estado. Es el Estado el que comienza a llegar donde no puede llegar el privado en áreas claves tales como salud, trabajo, vivienda, ¿cierto? Previsión social, que es lo que la gente empieza a requerir. Ya no puede vivir como un animalito y estar ahí a lo que le pase. Si el compadre Pedro allá en la minería del salitre le cae una roca en la pierna y se la rompe y quedaba cojo por el resto de su vida. O se moría y la familia quedaba ahí en la indefensión absoluta. Claro. Así que aquí surge a mediados del siglo XX, acompañado
por supuesto, del estado de bienestar, que ahí ustedes deben recordar, ¿cierto? Posterior a 1929, cuando cae la bolsa Wall Street en Estados Unidos, surge esta idea del New Deal, ¿cierto? O nuevo trato, ¿ya? Recuerden, segundo medio, el presidente se asesora por un economista muy conocido que se llama Keynes, apellido Keynes, surge el keynesianismo. ¿Ya? Bueno, eso es más harina de otro costal, pero seguramente se deben estar iluminando y lo deben recordar con segundo medio, con sus espectaculares clases del año pasado. ¿Ya? Son derechos económicos, sociales, culturales. ¿Bien? ¿Ya? ¿Y aquí a qué obedece esto? ¿Qué exige la gente? Estado de bienestar. A estos presidentes en Chile del periodo radical, ¿cierto? De estos tres presidentes del periodo radical, calidad de vida adecuada, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, sindicalización, o sea, si la gente no hablaba de eso, el patrón mandaba, le pagaba con fichas, eso archi sabido, ¿cierto?, del tiempo del salitre, y las podía cambiar solamente ahí en esa salitera, en ningún otro lugar. Bueno, ahora con la sindicalización, no, jefe, ahora vamos a negociar, ¿ya? Derecho a la previsión social. ¿Qué pasaba con el profesor Jorge cuando ya era viejito, más de lo que es, y tiene que jubilar? Bueno, no había previsión. Ahora hagámosle un descuento a las personas, se empiezan a organizar y surgen cajas de previsión social, que eran por gremios normalmente, para que la persona pudiera jubilar con algún dinero cuando llegara a cumplir la edad y los requisitos. Y también el derecho al trabajo, ¿ya? Esto es importantísimo y son los de segunda generación. ¿Bien? Ya. ¿Qué fue? El salitre, claro, ahí está el compadre Pedro, el compadre Juan, todos trabajadores del salitre, sufridos, trabajaban de sol a sol, los castigaban en un cepo, incluso. Ya, todo eso va a cambiar con estos derechos humanos de segunda generación. ¿Ya? Derecho a la educación, mira, ahí están ustedes, son ustedes de hace, sí, como la serie Dark, del pasado, sí, ahí están ustedes de hace tiempo atrás. Mesas receptoras para las elecciones presidenciales. ¿Ya? ¿Por qué estos derechos, los derechos de primera generación, ¿cierto? Aquí yo les dije derecho a voto. Sí, pero resulta que a Chile van a llegar recién acá. Recordemos que en 1948 recién tenemos votación femenina y ellos van a elegir al caballo, a Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo gobierno, apoyado por las mujeres, va a salir elegido, ¿ya? Por la votación femenina. Mesas receptoras para las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, y tenemos lo de tercera generación. Surgen en la segunda mitad del siglo XX y requieren colaboración entre los estados. ¿Por qué? Porque son los estados los que tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? Porque son a nivel muy macro. O sea, yo por más, Jorge Ramírez, si lo vimos en historia, por más que use poco el auto, me eche desodorante en barra y no spray para no rociar la atmósfera con los CFC que aprendimos en historia, ¿cierto? Y no destruir la capa de ozono, desenchufe los artefactos, no caliente el agua en el hervidor 10 veces al día, no utilice energía a leña, calefacción a leña. Por más que yo intente eso, son los estados los que deben avanzar y progresar en nuevas formas de energía no contaminante y renovable y sustentable, tal como aprendimos en historia. ¿Ven cómo está articulado esto? Todo calza, ¿ya? Resuelven problemas globales, calentamiento global, problemas de contaminación, ¿cierto? Y todos los que revisamos en historia. Muchos no son reconocidos por los estados. Por ejemplo, hay países, sobre todo superpotencias militares, a las cuales nadie les puede decir nada, que no reconocen ciertos tratados. Yo no firmo porque a mí me interesa mucho más mi economía, mi crecimiento económico, por lo tanto yo no firmo y yo no estoy a favor de estos tratados, ¿ya? Y yo no me involucro. Corresponde a derechos colectivos, solidarios, en los que los estados se ponen de acuerdo. Por ejemplo, eso que vimos tanto, ¿cierto? Estos paneles solares. Desarrollo sostenible, sustentable, el derecho a la paz. ¡Qué difícil! ¿Cómo puedo garantizar el derecho a la paz? Si elimino la palabra guerra del diccionario, guerra, me acordé de esta temporada que se viene en filosofía. Ya. Si yo borro la palabra guerra del diccionario y solamente dejo la palabra paz, cuando haya guerra, ¿cómo la denomino? Estado de no paz, de menos paz. Eso es 1984. Yo les dije que lo leyeran. También llamar a la autodeterminación de los pueblos. Aquí tenemos
el tema de los pueblos originarios. Dije pueblo originario. Siguiente temporada en historia. Autodeterminación de los pueblos originarios. Spoiler. Autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? Que pueden elegir en alguna medida, cada estado lo decide y que debe quedar explícito en su constitución, en qué medida se autogobiernan y se autodeterminan. Legislación especial, autoridades especiales, límites especiales, impuestos, acceso a la educación, a la salud. Todo eso hoy en día, ustedes prenden el televisor, está. Por supuesto también nuestros derechos del consumidor, ¿cierto? Cuando vamos a comprar, conservamos la boleta, hay hasta memes acerca del tema y se nos debe garantizar cierto tipo de derechos. Y también el derecho a un ambiente libre de contaminación, el cual muchas veces, en gran cantidad, no es respetado en Chile, como aprendimos largamente ya en la temporada de historia. Me dirijo a los compañeros que están conmigo en historia. Tenemos el CERNAC, vimos también las zonas de sacrificio, recuerden que están, no son por supuesto lugares libres de contaminación, ¿ya? Bien, y esto cómo, aquí nos vamos metiendo con Chile. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Bueno, a través del artículo 1 de la Constitución. Todas las personas nacen libres e igual en dignidad y derecho. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿nacen libres? Sí. Yo me considero que nací libre, no soy esclavo, ¿no? Podríamos decir que hoy desde la filosofía podríamos cuestionar esa libertad, que pareciera que hoy día ciertas minorías nos hacen menos libres. ¿Comparte alguien eso? Ya, yo lo pienso y lo declaro. Me parece que ciertas minorías... Gisela, usted puede en todos los ámbitos de la vida, en todas partes hoy en día, pero deme una respuesta seria y objetiva. Usted en redes sociales e incluso en público, al hablar, si estuviera en el mundo de los adultos, incluso en el colegio, en la universidad, después se ve mucho esto, ¿puede hablar como usted quiera, de quien usted quiera, sin ser criticada? Incluso a un paso de la funa. Ah, ahí está. ¿Me entiende ahora, Gisela? Y nosotros hemos analizado largamente. Pero igual yo creo que yo puedo decir lo que quiera, pero, o sea, sé que me van a criticar, pero a veces lo hago igual. O sea, ya depende si a mí me importa lo que digan los demás o no. Claro, claro. Claro, yo le encuentro toda la razón, porque yo defiendo la idea de libertad. El problema, ¿sabe qué? Que en la universidad, yo que tengo la experiencia hace poco, la presión del medio puede ser tanta que uno se empieza a quedar callado. Que uno se empieza a quedar callado. Mire, ya me voy a alejar un minuto si me lo permite, 2 minutos. Experiencia en la universidad. Sí iba a ser una convivencia, ya no recuerdo por qué, no recuerdo tantos detalles, ya sí iba a ser una convivencia. Bebida, y no me acuerdo por qué, y eran varios cursos de historia. Yo ya estaba como en quinto. Y era primero, segundo, tercero, cuarto, y convivencia, ya, ahí en el casino. Y bebida, juguito, quequito, ¿cierto? Y alguien dijo, y yo llevo la vienesa, y yo llevo el ketchup, y yo llevo la mayo, y yo llevo el chucrut, y yo llevo el tomate. ¿Qué se iba a hacer? ¿Qué se iba a preparar? Con todo eso, ¿qué puedo hacer? Completo, ¿cierto? Quedó la escoba. Quedó la escoba. ¿Por qué quedó la escoba? Finalmente, incluso no se hizo nada. ¿Por qué? Terminó en pelea. Claro. ¿Y por qué esa gente no quería completo? Ya, pero ¿por qué esa gente no quería completo? Hay algo. ¿Por qué esa gente no quería que hubieran completo? Ahí está. Gisela, ahí está. No, ni siquiera poco saludable. Porque una minoría, porque era la minoría, una minoría de gente que no comía carne, dejó. Tercera Guerra Mundial. Claro. Tercera Guerra Mundial. Sacaron declaraciones, pero no, fue terrible. Nunca más hizo nada de ese tipo. Claro, ellos sí llevaban sus propias cosas, pero se oponían a que el resto comiera eso. No se hizo nada. ¿Mm? Entonces, finalmente, en la U, a pesar de que uno iba a estudiar,
pero los que estudian una carrera humanista se van a dar cuenta que es muy político el ambiente. Claro, todo eso, y te comería a tu perro, ¿ya? Yo lo respeto mucho, pero ojo, yo no te metas en... Yo vengo saliendo de una clase de la libertad con cuarto medio, pero no te metas aquí en el otro lado. Claro, yo no se la puedo imponer. O sea, si recordemos cuál es la definición de libertad para el profesor. ¿Mm? Es la capacidad de llevar a cabo todos mis proyectos espirituales y materiales sin oposición arbitraria de tercero. Claro. O sea, si no volvemos al tiempo de la Inquisición, si no volvemos y retrocedemos, no sé, 500 años, claro, o sea, si piensas distinto a la hoguera, no, 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 no. Yo puedo, Gisela puede tener una idea y yo otra, y yo a Gisela la voy a criticar, no a ella, ojo, yo nunca soy ad hominem, lo aprendimos en filosofía, la voy a criticar mucho, pero mucho, sus ideas, no a ella, sus ideas, la voy a criticar hasta el cansancio, pero nunca me opondría a que ella hiciera lo que quiere hacer. ¿Me entienden o no? La voy a criticar, pero no me opongo a que ella haga lo que quiere hacer. Por ejemplo, la puedo criticar por comer carne, pero no le puedo prohibir comer carne. No le puedo sabotear la carne, no sé, echarle cloro a completo, que le costó tanto y lo quería tanto. ¿Cierto lo que dice Salma? ¿No? Claro, claro, claro. Ya, bueno, por eso me aparté un poco y les conté esta evidencia anecdótica que a mí me ocurrió en la universidad. Bueno, libre, iguales en dignidad y derecho, ojalá fuera así, sabemos que aquí en Chile, sí, claro, decisión de cada uno. Sí, de todas maneras. Dignidad y derecho, ojalá fuéramos iguales, en ese sentido yo estoy a favor de ese tipo de igualdad, de la igualdad jurídica. Claro, claro que sí, totalmente libre de opinar, totalmente libre. Y eso yo lo acepto siempre. En este marco del colegio, con el máximo de respeto, pero la opinión nunca va a ser negada. El fin del Estado del bien común, por supuesto, para que todos podamos cumplir nuestros proyectos en igualdad de condiciones, nuestros proyectos espirituales, nuestros proyectos materiales. Por supuesto, como dice ahí, promoviendo el desarrollo espiritual y material de las personas. Por el otro lado, vamos ahora al artículo... Ay, aquí hay algo. Claro, o cada uno lleva sus cositas. O cada uno lleva sus cositas y podemos hasta reírnos de lo que estamos comiendo. ¿Y por qué eso va a terminar mal? Bueno, terminó muy mal. Les cuento eso. Claro, terminó muy mal. Claro, cada uno lleve sus cosas. O si no quiere mirar, bueno, se apartará un poco más allá, pero de ninguna manera puede decir, aquí no entra nadie que coma, ¿no? Eso lo puedo decir yo en mi casa, en el ámbito privado. Claro, ordenarse en grupos también, todo era organización, pero fue tan radical la declaración que sacó el otro grupo que hasta me asusté. ¿Ya? Por otro lado, artículo 5, el ejercicio de la soberanía reconoce como límite, como limitación, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar, ¿cierto? Y promover. Por eso, como el ejercicio de la soberanía se ve limitado, de la soberanía del Estado, el ejercicio de la soberanía del Estado se ve limitado por los derechos esenciales, los derechos humanos, ¿cierto? Es que pasamos a la siguiente diapositiva de esta manera. Ya. ¿Quién en este momento? ¿Qué es lo que... la opinión general, que el Estado garantice, ¿cierto? Estamos hablando de la nueva Constitución, para allá vamos, que el Estado garantice. Acá hay indicadores, ¿cierto? Que ya los revisamos en alguna oportunidad, me parece, sobre todo cuando hablamos de la pobreza. Bueno, esos son los indicadores, los tenemos hasta el 2017. Si bien falta mucho por hacer, pareciera que Chile ha avanzado en esta materia, llegando a un 8,6% de pobres, ahora en pandemia por supuesto mayor, a pesar de que los números han evolucionado, no sé si han visto noticias, han evolucionado a favor, y de pobreza extrema de 2,3%. ¿Cómo solucionamos este problema? Esa sería una pregunta y cada uno aquí de nosotros tendría una respuesta diferente. Alguien podría decir perfectamente, el Estado debe hacerse cargo. No, pero ¿cuál es el límite? Por ejemplo, los IFE.
¿cierto? Los IFE que le llegaron a la mayor cantidad de personas y en alguna medida el Estado se hace cargo. Pero ese dinero se acaba, se agota y las necesidades son infinitas. ¿Cómo proyectamos eso? Podrán decirme, estoy seguro que alguien está pensando educación, ¿cierto? Pero educación, empleo, ¿cierto? Asegurarlo, que sea de calidad, pero ¿cómo asegurarlo? Bueno, todas esas proyecciones, todas esas respuestas no las tengo yo. Todo esto es parte de los derechos humanos en Chile. 8555. Es parte de lo que tenemos que hacernos cargo como sociedad, pues Miguel, como sociedad, ¿ya? Pero al mismo tiempo generar un equilibrio, porque ¿cómo se financia? Esa es la gran pregunta hoy día, ¿cómo se financia? Con impuestos. Ya, sí, pero yo sigo colocándole el obstáculo con impuestos. ¿A quién le cobramos principalmente impuestos? A la empresa. A la empresa. Y si esa empresa se va, porque le cobramos altos impuestos. El gato estudiante, claro. Y si le cobramos grandes impuestos y la empresa se termina yendo, como ha pasado lamentablemente en alguna medida, me he informado en Argentina, hace poco tiempo. ¿Mm? Ahora, por otro lado, estaba aquí, el empleo. ¿El empleo quién lo otorga? Lo otorga pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Por lo tanto, tampoco puedo aplastar a ese tipo de empresa para que suba, ya lo vimos, ¿cierto? Lo revisamos, suba tal cantidad el sueldo, porque también va a generar lo contrario, el efecto contrario, desempleo. O quizás esa se va a ir. Es bastante complejo. Lo importante es que miren lo que dice acá, que es el Estado el que debe respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución. Por esta Constitución. Pero si yo aquí puedo escribir todo. Yo les expliqué una vez, yo puedo, en una constitución de Sudamérica, de un país sudamericano, dice, las personas de este país deben ser hacendosas. ¿Serán todas hacendosas las personas de ese país? Interesante, pues yo puedo escribir todo lo que yo quiera. No es más importante para mí, quizás para ustedes no, pero ya lo estarán pensando, que qué escribo es cómo garantizo lo que escribo, cómo garantizo ese derecho. ¿Ya? ¿Cómo? Y si voy más al detalle, la pregunta es cómo lo financio. Esa es la pregunta. Yo no tengo certeza, yo estoy lleno de dudas en esta etapa histórica que está viviendo nuestro país, ¿ya? Y quizá a ustedes no le estén tomando la importancia, pero para mí es muy importante. Y los invito a tomar con importancia el proceso que está ocurriendo. El empleo. Problemas del empleo del empleo en Chile, proliferación del emprendimiento, me puede ir bien, me puede ir mal, pero soy libre de realizarlo, ¿cierto? Quizás muchos de ustedes ya son emprendedores y el fin de semana venden quiquitos, venden panqueques, venden torta, venden llaveros que están importando desde China. Podría ser, alguien me lo podría decir. Problemas, bajos salarios y años de trabajo, bajas jubilaciones. ¿Qué estamos pensando ahora? Vamos para el otro lado, estamos pensando en alargar el tiempo de trabajo para poder tener mejores jubilaciones junto con la... ¿Alguien levantó la manito? ¿No? ¿Sí? Si alguien levantó la manito, que hable, no hay ningún problema. Ya. Junto con más aporte del empleador y más aporte del empleado, más un aporte estatal. Y de esa manera podríamos subir las jubilaciones en un futuro muy cercano. Educación. Ya aquí los voy a dejar. Hay 30 segundos. Miren esos números, por favor. Y alguien comente ahí lo que quiera ver. No se desmayen, eso es real. 2018, imagínense 2021. Vean eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien quiere ser algo de lo que sale ahí? ¿Dentista, médico, dentista, médico, dentista, médico? ¿Sí? Bueno, Andrés Bello, Ontología, Casa Central Santiago, al año. Eso es al año, no el costo de la carrera. 7.952.000 pesos. Por lo tanto, tiene que pagar mensualmente 795.000 pesos. ¿Qué me dicen ustedes? Pues está la gratuidad, hasta el 60%. Esta información la obtienen en mifuturo.cl. Por lo tanto, otra vez la pregunta, ¿cómo garantizamos? ¿Cómo garantizamos? ¿Deberíamos garantizar? Sí, no. ¿De qué forma? Si es sí, hoy día la respuesta general es sí. ¿Cómo lo garantizamos? ¿De qué forma? ¿Ya? Tenemos problemas también con la educación de ustedes.
¿ya? De ustedes, aquí, disminución de la matrícula de colegios municipales, y aumenta la de los particulares subvencionados, porque tenemos los padres, pareciera, la idea de que mientras más pagamos, la educación es de mayor calidad. Resulta que es el mismo profesor el que sale del colegio municipal y se va a hacer clase al colegio subvencionado. Lo que cambia es otra cosa. El capital cultural de los alumnos, el capital cultural de los padres, el medio en el que habitan, la alimentación que tienen incluso. ¿Y cómo garantizamos todo eso? El Estado ya se hace cargo en alguna medida. JUNAEP nunca es suficiente, pareciera, ¿cierto? Pero debemos acercarnos a la entrega también de este derecho humano, ya que lo más importante de un país es su capital humano. Hay poca regulación en la educación superior. Mira, o sea, podemos cobrar el arancel que queramos. El libre mercado dice que sí. Podría ser en una universidad privada, pero en la pública, así de caro. La salud, miren el lugar en el que está Chile, ¿ya? Esto es muy reciente. Chile, aumento de la esperanza de vida en Chile respecto a Latinoamérica. Eso es un gran indicio de salud. ¿Podemos alargarlo más? Bueno, la ciencia está diciendo que sí. Hay un alto gasto de las personas en salud. ¿En qué lugar está Chile? 4,39, Marcelo, según este indicador. ¿Qué porcentaje de sus gastos médicos pagan los latinoamericanos? Esa es la pregunta. Y caribeños directamente de su bolsillo. De su bolsillo en Cuba la gente paga el 4,39%. ¿Ya? No, al contrario, Marcelo, si en Cuba la gente no paga. No estamos cuestionando la calidad de la salud. ¿Ya? La pregunta es cuánto paga de su bolsillo. Si un cubano gana poco dinero, porque la teoría dice que el Estado debe garantizarle el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, por eso gana, es al revés, ¿ya? ¿Ah? Ahora, el otro extremo, ninguno de los dos extremos está bien. Podemos decir, oh, mira, en un país, en el país que se llama Utopía, la gente no paga salud, paga cero, 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 cero descuento, cero, nada, ¿ya? Y el Estado se la garantiza gratis, claro. ¿Y cómo se financia? Con altos impuestos, con muy altos impuestos. Por lo tanto, el sueldo quizás de esa persona es bastante bajo. Estamos hablando en un contexto latinoamericano, Europa otra cosa. Ahora, por el otro lado, Venezuela, pareciera que pagan casi toda su atención médica y ningún extremo aquí es el mejor, ¿cierto? Bajo gasto de salud respecto a países desarrollados, por supuesto que sí. Ahí tenemos, ¿ven? Chile, ahí está. Gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto 2018, altísimo. Estados Unidos, Chile, 5,2. Miren, Latinoamérica, Colombia en ese momento está por sobre Chile. Por supuesto, todo esto ha cambiado y no hay datos más actualizados por el tema de la pandemia. Esto, los compañeros de historia ya lo saben, vuelvo a explicar brevemente. ¿Quién viola los derechos humanos? Es la pregunta. A ustedes ya lo saben. Va dirigido más a los compañeros que no están en historia. Protestas en Chile. 14 carabineros serán formalizados por presuntas torturas. ¿Cierto, Matías? Brillante, Matías. Es el Estado. Entonces, estos carabineros, ya vamos a explicar, están metidos en un problema. Ya vamos a explicar. Carabineras heridas con bombas molotov seguirán en la UTI. Una de ellas tiene compromiso por vía respiratoria, ¿cierto? Lamentablemente, esa carabinera le llegó una bomba molotov y se está quemando. Sobrevivió. Tenemos aquí dos problemas, dos delitos, ¿ya? Pero resulta que si los carabineros que nombré anteriormente, que pasaron a prisión preventiva, se está investigando, ¿cierto? Si ellos resultan culpables, son condenados, entonces es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque fue cometida por agentes del Estado, carabineros, Fuerzas Armadas, PDI, ¿ya? Gendarmería. Del Estado. El Estado viola los derechos humanos, ¿ya? Porque el Estado, bajo la teoría de que el Estado es el que debe garantizarlos, como el Estado debe garantizarlos, el Estado viola los derechos humanos. Carabinería por bomba molotov presenta querella por homicidio frustrado. Es un delito, no es una violación de los derechos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente el Estado los viola. Se cometió un delito contra la carabinera. ¿Pero por qué, profe? Primero, porque el Estado es el que garantiza los derechos humanos. Entonces el Estado los viola. Otra. Si todo lo que se comete como delito, todo lo que conocemos como delito, todo fuese violación a los derechos humanos, bueno, no habrían delitos. Todos los delitos serían violaciones de derechos humanos. Un portonazo, un abordazo, un turbazo, todo sería violación a los derechos humanos.
¿Ya? Esa es una teoría, la teoría más antigua, y la teoría que más se encuentra, la más conocida, ¿ya? En el ambiente político de la filosofía política, ¿ya? Bien, pero el profesor trae otra, ¿ya? Que es poco conocida, pero que sí hay bastante bibliografía que ustedes pueden leer al respecto. La guerrilla colombiana, acusada de violar los derechos humanos, Human Rights Watch, exige el fin de los abusos. La misma que vino a mirar acá a Chile en 2019, la misma, Human Rights Watch, una ONG. Sí, pero ¿por qué? Si la guerrilla colombiana no es el Estado. Ah, existe una nueva perspectiva acerca de quienes pueden ser acusados de violar los derechos humanos. Algunos ejemplos son grupos paramilitares y narcotraficantes. Ese narco que tiene tomada la población, ¿ya? Y que le paga los remedios a la señora Juanita y le compra un computador a Pepito a cambio de que después Pepito se pare en la esquina y sea un soldado, ¿ya? Y sea un soldado que vienen los carabineros, por ejemplo, ¿ya? O que haga las transacciones. O señora Juanita, ¿se acuerda el otro día que yo le compré los remedios? Sí, me guarda este paquetito en su casa, yo lo vengo a buscar el otro día. De esa forma. Estamos violando los derechos humanos como grupo organizado, ¿ya? De guerrilla o de narcotraficantes que tienen tomado un sector donde no llega el Estado. Podríamos decir en el sur de Chile, lamentablemente, la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco. ¿Ya? Ustedes pueden investigar acerca de ese tema, que en alguna medida lo vamos a deslizar en historia en esta temporada. Brevemente, muy brevemente, pero sí podría estar. ¿Ya? Entonces, hacemos nuestra síntesis. Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que no hace distinción de ningún tipo, son transversales a todas las personas humanas en cuanto a color, raza, religión, a pensamiento político, económico, no importa, son para todos. Surgen ante el horror de la Segunda Guerra Mundial mediante la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, ¿ya? Y históricamente han sido sometidos a diferentes procesos. Y tenemos de primera, segunda y tercera generación en estos momentos, ¿ya? Y por supuesto, estos son respetados en Chile a través de nuestra constitución, porque los estados y las constituciones deben someterse a los derechos humanos. Y finalmente aprendimos y quedó claramente establecido quién viola los derechos humanos según una teoría tradicional y quién los viola según una teoría que ha aparecido últimamente en la filosofía política. Uno, narcos. Uy, Matías, más de una. Más de una. Hay lugares donde no se puede entrar. Por otro lado, la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, no permite que entren ciertos agentes del Estado, y no estoy hablando de la policía, a ciertas comunidades en el sur. Por ejemplo, lugares donde no pudo entrar el censo. Interesante, interesante. Yo aquí no hago ninguna afirmación, muestro hechos. No pudo entrar el censo. Si no entra el censo, ¿cómo aplico políticas públicas que esa gente necesita en cuanto a educación, salud, empleo, vivienda? Interesante, interesante. ¿Alguna pregunta en cuanto al contenido? ¿Algún comentario en cuanto al contenido de esta primera clase de este segundo semestre? Matías, ninguna. Mire, ya lo habían visto muchos, pero ahora lo deslizamos hacia Chile, no hacia Latinoamérica. Les dejo esta tarea y vuelvo a comentar acerca de la tarea. Las tareas ahora valen el 40% de la nota. Van a tener una semana de duración. Posteriormente a eso van a tener un descuento considerable en la nota si hacen. ¿Ya? Así que por favor no las dejen de hacer. Y va a ser la única posibilidad de subir la nota en caso de que les fuera mal. Tienen que hacerla antes. Esta tarea está colgada en Moodle y ya se encuentra visible. Mire qué interesante. Lee con atención y analiza las siguientes afirmaciones. Solo los estados pueden violar los derechos humanos de las personas. Esa es la número 1. La número 2. Además de los estados, existen grupos organizados que pueden violar los derechos humanos de las personas. Lo explicamos recién. Elabora un comentario crítico que permita comprender cuál de las afirmaciones planteadas te representa de mejor forma y las razones, se equivocó el profesor, y las razones que fundamentan tu decisión. ¡Ping! Listo, ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad, a la tarea? Así les llamamos. ¿No? Ya. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿cierto?
que dimos durante la clase. 5 años estudiando, 15 pagando, estamos hablando del CAE. La salud es un derecho, y esta otra del portonazo, ¿cierto? O un delito, una robo a mano armada, y el de los carabineros que comentaba. Ya. Ahora, ¿alguna pregunta en general? ¿Algo? ¿Alguna cosita? Ya. Les voy a recordar por último lo siguiente, antes de pasar